Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos con Michel de Montaigne y los ensayos. Y el tema de hoy son nuestros sentimientos. Espero que estéis disfrutando, o no, no lo sé, del audiolibro 7 minutos de sabiduría contenida, que escribí hace 25 años y he decidido sacarlo aquí en un formato casi como Sinatra, a mi manera. Es decir, con muy poca edición, excepto la que yo hice de revisar, de una manera muy natural, como son estos audios y estos vídeos. Porque yo creo que en esa esencia está la forma. Acepto y entiendo perfectamente que uno pueda edulcorar la imagen de las personas. Me parece muy bien. Yo lo hice en mi momento cuando hacía fotografía, pero me gusta lo más natural, porque en la edición muchas veces se esconde, es un arte la edición, arte editar libros, corregir frases y esas cosas. A todos los escritores les quieren tocar las letras y los conceptos y quita esto, y en los vídeos se hace igual, se edita, se corta, se pincha para que salga perfecto el mensaje. Y yo ya no estoy ahí, no me interesa mucho. Esto no quiere decir que en el futuro pues a lo mejor tenga fotos más chulas, o ya veremos. Mi idea es seguir así, porque creo en esto, porque así me conocéis como verdaderamente soy, aunque no nos conozcamos físicamente. Cuando oís un ruido de una puerta, un rayo de un trueno que pasa, un pájaro que canta, la silla que me muevo, el palito de mi lápiz de carbón, las hojas al pasar, a mí me gusta todo eso, me parece natural. Así que dicho esto, vamos a comenzar con Michel de Montaigne y los sentimientos. Quienes acusan a los hombres de andar siempre embelesados tras las cosas futuras y nos enseñan a aferrar los bienes presentes y a enraizarnos en ellos, dado que no tenemos poder alguno sobre el porvenir, bastante menos aún que sobre el pasado, tocan el más común de los errores humanos. Ya nos ha hablado del pasado, del apego, enraizarnos a ellos. Si es que osan llamar error a aquello a que nos conduce la propia naturaleza para servir a la continuidad de su obra, más interesada en acción que en nuestra ciencia, es ella la que nos imprime esta falsa imaginación como otras tantas. Nunca estamos en nuestro propio terreno. Nos encontramos siempre más allá. El temor, el deseo, la esperanza nos proyectan hacia el futuro. Temor, deseo y esperanza nos proyectan hacia el futuro. Y nos arrebatan el sentimiento y la consideración de aquello que es, para que nos ocupemos de aquello que será, incluso cuando ya no estemos. Ahora, leyendo ese texto, este pedacito de texto, que lo quiero volver a leer, me contáis, o alguien que me cuente, si no había ya, esto es de muchos años, 500 años, si ya no existía, o menos. Es más, ya me estáis haciendo dudar, o me estoy haciendo dudar yo solo, con lo cual quiero mirarlo. Pues sí, no estaba mal encaminado. 1533. Y falleció en 1592. Pues sí. Ahora me contáis, o que me cuente alguien, o me cuento yo mismo, si no existían ya en Europa grandes meditadores que no habían estado en contacto con cosas de Asia. Repito, nunca estamos en nuestro propio terreno, nos encontramos siempre más allá. El temor, el deseo
y la esperanza nos proyectan hacia el futuro y nos arrebatan el sentimiento y la consideración de aquello que es, o sea, el aquí, el ahora, la realidad, para que nos ocupemos de aquello que será, incluso cuando ya no estemos. Y luego añade una frase latina que dice: calamitosus est animus futuri ansius. Desgraciado es el ánimo inquieto por el futuro. La vida, el marketing, la facultad de contar, la facultad de escuchar, la facultad de prestar atención a las cosas importantes es algo que a la masa se nos suele escapar, en general, porque si la masa estuviéramos en el otro lugar, pues no pasarían las cosas que pasan, pasarían otras, obviamente. Siempre han existido grandes meditadores. Y Montaigne es uno de ellos. Platón alega con frecuencia este gran precepto: haz lo tuyo y conócete a ti mismo. Cada uno de estos dos elementos implica en general el conjunto de nuestro deber e implica también a su compañero. Quien deba cumplir lo suyo verá que su primera lección consiste en saber que es él mismo, ella misma, y que le es propio. El autoconocimiento. Y quien se conoce a sí mismo deja de tomar lo ajeno por propio. Deja de tomar lo ajeno por propio. Se ama y se cultiva antes que a cualquier otra cosa. Rehúsa las ocupaciones superfluas y los pensamientos y propósitos inútiles, así como la insensatez no está nunca satisfecha por más que se le conceda todo lo que desee. La sabiduría se contenta con lo presente. Nunca se disgusta consigo misma. Epicuro exime al sabio de prever el porvenir y de preocuparse por él. Entre las leyes que atañen a los difuntos, la que obliga a examinar las acciones de los príncipes una vez muertos me parece muy sólida. Los príncipes son compañeros, sino dueños de las leyes. El poder que la justicia no ha ejercido sobre sus cabezas es razonable que lo ejerza sobre su reputación y sobre los bienes de sus herederos, cosas que a menudo preferimos en la vida. Es este un uso que aporta ventajas singulares a las naciones donde se observa y deseable para todos los buenos príncipes, que han de lamentar que se otorgue el mismo trato a la memoria de los malos que a la suya. La sujeción y la obediencia la debemos por igual a todos los reyes, pues concierne a su oficio, pero la estima, como el afecto, la debemos solo a la virtud. Es importante este doble mensaje. La ley es la ley, la que rige en tu país, en mi ciudad, y obviamente no te la puedes saltar. Puedes estar de acuerdo, no de acuerdo, montar una cosa para que la cambien, lo que tú quieras, pero esa es la ley. Si te pillan borracho conduciendo, ¡pam!, premio. Si te pillan robando, ¡pam!, premio. Cosas así, la ley es la ley. Luego hay otro tipo de leyes. De todo tipo tenemos leyes. Y quieras o no, te toca obedecerla, porque si la transgredes, no sé, bueno, no me sale. La incumples y te pillan, te dan. Pero eso no quiere decir que tú ni la aceptes, ni la estimes, ni estimes a la persona o a las personas que han desarrollado esa ley, porque puede ser injusta, yo qué sé. Hay muchas leyes injustas. Eso es otra cosa. Eso obedece a tu virtud, a la virtud del ejemplo que dan, a la virtud de lo que dicen o lo que no dicen. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy veraz. El alcalde, creo, de Nueva York, un señor que es de color, demócrata, hace unos días hizo unas declaraciones, hablamos de un político que seguramente, para ser político, debe de saber de leyes, y empezó a hacer estas cosas que hacen los populistas de todos los colores, diciendo que la inmigración era un problema importante, que era terrible ver lo que ocurría en las calles y que estaba planteándose y que se planteaba que no solamente se planteaba lo siguiente: abrir las instituciones públicas del gobierno, del Estado,
para que la gente pudiese, los inmigrantes que no tienen casa, pudieran residir en esas casas durante un tiempo públicas. Pero no solamente eso, sino que implicó también a la posibilidad de que esas personas vivieran con ciudadanos normales y les obligasen a abrir sus casas a estas personas que habían venido de otros países, darles cobijo hasta que el gobierno, en este caso el de Nueva York, quien fuera, los colocase en una especie de residencias. Claro, ¿eso qué es? Populismo. Populismo. Ayer salió hoy diciendo que bueno, que en realidad puede haber un problema legal. Puede haber, no, es que lo hay, pero es que eso lo sabía. Entonces, una cosa es la virtud, otra cosa es la ley. ¿Y por dónde nos movemos? ¿Esto es dual? No, esto es real. La ley dice esto, la de mi país, la de mi ciudad. Ser virtuoso es otra cosa. Acordemos al orden político soportarlos con paciencia cuando sean indignos, ocultar sus vicios, secundar sus acciones indiferentes con nuestra alabanza mientras su autoridad necesite de nuestro apoyo. Pero concluida la relación, no es razonable rehusar a la justicia y a nuestra libertad la expresión de nuestros verdaderos sentimientos, ni sobre todo rehusar a los buenos súbditos la gloria de haber servido con reverencia y fidelidad a un amo cuyas imperfecciones les serán también conocidas, privando a la posteridad de un ejemplo muy útil. Y quienes, por mor de alguna obligación privada, abrazan inicuamente la memoria de un príncipe reprobable, ejercen una justicia particular a costa de la justicia pública. Dice Tito Livio con razón que el lenguaje de los hombres criados bajo la realeza está siempre lleno de vanas ostentaciones y falsos testimonios. Todo el mundo eleva indiscriminadamente a su rey hasta el último límite del valor y hasta la grandeza suprema. Puede reprobarse la magnanimidad de aquellos 2 soldados que respondieron a Nerón en sus propias barbas. Cuando éste le preguntó a uno de ellos por qué le quería mal, él le respondió: te apreciaba cuando lo merecías, pero desde que te has convertido en un parricida, un incendiario, un titiritero y un auriga, te odio como lo mereces. El otro, ante la pregunta de por qué ansiaba matarlo, le dijo: porque no veo otro remedio a tus continuas maldades. Pero los testimonios públicos y universales que fueron rendidos tras su muerte y que lo serán para siempre, a él y a todos los malvados como él, de su comportamiento tiránico y abyecto, ¿quién en su sano juicio puede reprobarlos? Me desagrada que en un gobierno tan santo como el lacedemonio se introdujera una ceremonia tan engañosa a la muerte de los reyes. Todos los aliados y vecinos y todos los ilotas, hombres y mujeres confundidos, se hacían cortes en la frente en señal de duelo y expresaban con gritos y lamentaciones que aquel rey, sin importar cómo hubiera sido, era el mejor de todos los que había habido. Atribuían al rango la alabanza que correspondía al mérito y lo que corresponde al primer mérito al rango último e inferior. Aristóteles, que todo lo remueve, se pregunta a propósito de la sentencia de Solón, según la cual nadie puede ser llamado feliz ante la muerte, si aquel mismo que ha vivido y muerto según sus deseos puede ser llamado feliz cuando su renombre va mal y su descendencia es miserable. Mientras nos movemos, nos trasladamos por anticipación allá donde se nos antoja, pero una vez fuera del ser, carecemos de comunicación alguna con lo que es. Y sería mejor decirle a Solón que, por lo tanto, jamás hombre alguno es feliz, puesto que no lo es, sino una vez que ha dejado de ser. Atentos, un hombre es solo feliz cuando ha dejado de ser. En este canal, todo el tiempo, y gracias a muchos escritores, autores, se habla de sé, no del quiero ser. Así nos regala una cita que la voy a leer en castellano, en español, no en latín porque es un poco larga, que dice: nadie puede apenas desarraigarse de la vida y desprenderse de ella. Todo el mundo hace, sin saberlo, que subsista alguna cosa de sí mismo y no se separa lo suficiente del cadáver tendido y lo reclama como propio.
Bertrand de Guesclin murió en el asedio del castillo de Rancon, cerca de Puy, en la Auvernia. Los sitiados, que después se rindieron, fueron obligados a dejar las llaves de la plaza sobre el cuerpo del fallecido. Bartolomé de Alviano, general del ejército veneciano, murió sirviendo en sus guerras en el Bracciano, y para trasladar el cadáver hasta Venecia había que atravesar el Veronés, tierra enemiga. La mayoría del ejército era favorable a pedir a los veroneses un salvoconducto para el transporte, pero Teodoro Tribulcio no estuvo de acuerdo y prefirió pasarlo a viva fuerza al azar del combate. No era apropiado, dijo, que quien en vida jamás había temido a sus enemigos demostrara temerlos una vez muerto. A decir verdad, en un asunto parecido, según las leyes griegas, quien reclama al enemigo un cadáver para su inhumación renunciaba a la victoria y no se le permitía ya erigir un trofeo por ella. Para aquel que recibía la petición era un título de victoria. Así perdió Nicias la clara victoria que había logrado sobre los corintios, y Agesilao, en cambio, aseguró aquella muy dudosa que había conseguido sobre los beodos. Tales rasgos podrían parecer extraños si no se hubiese aceptado desde siempre no solo extender nuestra preocupación por nosotros más allá de esta vida, sino también creer que muchas veces los favores celestes nos acompañan a la tumba y continúan en nuestras reliquias. Son tantos los ejemplos antiguos, dejando aparte los nuestros, que no es necesario que me extienda en ellos. Eduardo I, rey de Inglaterra, comprobó en las largas guerras que le enfrentaron a Roberto, rey de Escocia, hasta qué punto su presencia favorecía sus intereses, pues lograba siempre la victoria en todas aquellas empresas que acometía en persona. Cuando se estaba muriendo, obligó a su hijo, mediante solemne juramento, a que, una vez fallecido, hiciera servir su cadáver para desprender la carne de los huesos, hiciera enterrar aquella y reservara los huesos para llevarlos consigo y en su ejército cada vez que estuviera en guerra con los escoceses, como si el destino hubiera asociado fatalmente la victoria a sus miembros. Juan Cisca, que agitó la Bohemia en defensa de los errores de Wycliffe, quiso que a su muerte lo desollaran y que con su piel hicieran un tambor para llevarlo a la guerra contra sus enemigos. Pensaba que esto ayudaría a continuar las victorias que había conseguido en las guerras que había realizado contra ellos. De igual manera, ciertos indios llevaban a la lucha contra los españoles la osamenta de uno de sus capitanes en vista de la fortuna que había tenido en su vida. Y otros pueblos de ese mismo mundo arrastran a la guerra los cadáveres de los valientes que han muerto en sus batallas para que les dé buena suerte y les sirvan de incentivo. Los primeros ejemplos no le reservan a la tumba sino la reputación adquirida con las acciones pasadas. Estos, en cambio, pretenden añadir además el poder de actuar. El caso del capitán Bayard es más fácil de asimilar. Sintiéndose herido de muerte por un arcabuzazo recibido en pleno cuerpo, le aconsejaron apartarse de la pelea. Respondió que no empezaría a dar la espalda al enemigo en sus últimas horas, y tras haber combatido mientras tuvo fuerzas, al sentirse desfallecer y caer del caballo, ordenó a su mayordomo que lo recostara al pie de un árbol, pero de tal suerte que pudiera morir con el rostro vuelto hacia el enemigo, como hizo. Debo añadir un ejemplo más notable para nuestra consideración que ninguno de los precedentes. El emperador Maximiliano, bisabuelo del actual rey Felipe, era un príncipe dotado de muchas grandes cualidades, y entre ellas de una singular belleza física. Pero entre sus inclinaciones tenía una muy contraria a la de los príncipes, que para despachar los asuntos más importantes convierten su retrete en trono. Jamás tuvo ninguna ayuda de cámara tan íntimo que le permitiese verlo en el excusado. Orinaba a escondidas, tan escrupuloso como una doncella en no descubrir ni a los médicos ni a nadie las partes que suelen mantenerse ocultas. Yo, tan desvergonzado de lengua, estoy, sin embargo, aquejado por el temperamento de este pudor. Si no es muy instigado por la necesidad o por el placer, casi nunca muestro a la vista de nadie los miembros y las acciones que nuestra costumbre ordena esconder. Me resulta todavía más penoso porque no lo considero conveniente en un hombre, y sobre todo en un hombre de mi profesión,
Pero él llegó a tal extremo de superstición en esto que ordenó con palabras expresas de su testamento que una vez muerto le pusieran calzoncillos. Debería haber añadido en un codicilo que se le subieran con los ojos tapados. La orden que Ciro da a sus hijos, que ni ellos ni nadie vean ni toquen su cuerpo tras la separación del alma, la atribuyo a alguna devoción suya. Tanto su historiador como él, entre sus grandes cualidades, han esparcido por todo el curso de la vida una singular atención y reverencia hacia la religión. Esto a mí me recuerda, si no recuerdo mal, valga la redundancia, a las cenizas de Gandhi que anduvieron durante años, no sé si eran de Gandhi, creo que eran de Gandhi, distribuida por 3 instituciones religiosas de estas que hablan del desapego. Lo que estáis escuchando. Las cenicitas, el pobre Gandhi lo habían partido en cenizas por 3 partes. Y ahí estuvieron usándolas. Alguna institución de esas, si no recuerdo mal, creo que fue la de la Self-Realization, la que fundaron los seguidores de Yogananda, y había 2 más. Y ahí andaron renegociando y renegociando. Así que esos ejemplos que estoy dando hoy también tienen extensiones en la actualidad. Nuestros sentimientos, la virtud y la ley. Yo hablo del desapego, pero me quedo con una tercera parte de las cenizas de Gandhi y no las suelto porque eso me atrae mucho público. Pero yo hablo del desapego porque, claro, luego le doy poderes a las cenizas de Gandhi que seguramente, si las miras, te cura algo. Todo puede ser en la vida porque es una cuestión de la mente. Eso no quita que la estupidez campe floridamente también. Me disgustó el relajo que me hizo un grande sobre uno de mis parientes, hombre bastante conocido en la paz y la guerra, cuando muy viejo estaba muriéndose en su palacio atormentado por los dolores extremos del mal de la piedra. Dedicó sus últimas horas a disponer con vehemente afán el honor y la ceremonia de su entierro, y combinó a toda la nobleza que le visitaba a prometerle la asistencia de sus exequias. Incluso a este príncipe, que le vio en sus últimos momentos, le suplicó con insistencia que ordenara a su familia a estar presente, y empleó buen número de ejemplos y razones para probar que así convenía a su hombre de su condición. Una vez obtenida esta promesa y dispuesta a su gusto, la distribución del orden del cortejo pareció expirar satisfecho. Apenas he visto otra vanidad tan perseverante. Si queréis un ejemplo muy reciente, os paso 2 datos. La muerte de la reina Isabel y la coronación de su hijo. Un desvelo opuesto, del que tampoco me faltan ejemplos domésticos, me parece hermano del anterior. Preocuparse y apasionarse en grado sumo por reducir el propio cortejo a una sobriedad singular e inusitada, a un criado y una luz. Veo que se alaba esta inclinación y el mandato de Marco Emilio Lépido, que prohibió a sus herederos dedicarle las ceremonias acostumbradas en tales casos. Sigue siendo templanza y frugalidad evitar un gasto y un placer cuyo uso y conocimiento no podemos percibir. Se trata de una reforma cómoda y poco costosa. A mí esto me hace pensar, yo he hecho la comunión de pequeño y me lo pasé muy bien, tengo un recuerdo fantástico, sobre todo de la tarta de 3 pisos o 4 de crema tostada con bizcocho. Yo tengo un recuerdo de la real puta madre de bueno. Con el tiempo, aquí en España llegan los meses de mayo, abril, mayo, y llegan las comuniones. Normalmente llegan las comuniones, bautizos y las bodas, las comuniones. Y hay cada escritura, estamos hablando de las emociones y los sentimientos, que son increíbles. Padres frustradísimos con la organización, no de la ceremonia religiosa, que implica la comunión, no, sino del evento donde vamos a ir, el juego de pelota donde van a ir todos los niños. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué zapatos me voy a comprar? Todo esto regado muchas veces de los excesos que acompañan estas fiestas, que ya son más bien paganas en lugar de sacras, siendo lo pagano algo que me gusta mucho.
Y claro, es como la risa de la risa. A mí me entra la risa. Concurso de escotismo, concurso de morros pintados, concurso de machotes. Cuando lo importante, lo que te ha reunido ahí, es otra cosa. Ya no entro en si os gusta, no os gusta, me da lo mismo. Pero esto es la desacralización de todo. Es la risa. Es la risa. Es igual que cuando María Sabina, que utilizaba, y tantos otros chamanes de México, estoy con el Egipto sus saberes, se apropian los gringos, que fueron los gringos los que le sacaron los colores a María Sabina, invitaron al Hoffman, el LSD, que ya entró, se jodió literalmente, no encuentro otra palabra, el invento. Lo desacralizamos, lo desnaturalizamos para convertirlo en fanfarria. Vamos a combinarlo para irnos al concierto, para pegar cohetes. Pegar cohetes es tiqui tiqui, taca taca. Todo desvirtuado, todo desvirtuado. No tengo opinión, si bueno o malo, me importa un pepino, me da lo mismo. Lo cierto es que la cosa se desvirtúa, cada uno que haga lo que quiera, a mí me da igual. Pero el origen de eso ni era la discoteca, ni era colocarse, ni era pegar cohetes, ni era hacerse unas risas. Nunca lo fue. Si hubiera que disponer algo al respecto, yo sería partidario de que en esta, como en todas las acciones de la vida, cada cual ajustará la regla al grado de su fortuna. Y el filósofo Licón prescribe sabiamente a sus amigos que depositen su cadáver donde mejor les parezca, y en cuanto a los funerales, que no los hagan ni superfluos ni mezquinos. Yo dejaré que sea simplemente la costumbre la que disponga de la ceremonia, y me remitiré a la discreción de los primeros a quienes les toque encargarse de mí. Debemos desdeñar todo este asunto en lo que nos corresponde, pero no descuidarlo en lo que atañe a los nuestros. Y dice santamente un santo: el cuidado de los funerales, la calidad de la sepultura, la pompa de las exequias son más consuelo para los vivos que auxilio para los muertos. Por eso, a Critón, que en su última hora le pregunta cómo quiere ser enterrado, Sócrates le responde: como tú quieras. Si hubiese de preocuparme más del asunto, me parecería más agradable imitar a quienes, mientras viven y respiran, intentan gozar del orden y del honor de su sepultura y se complacen en ver su semblante muerto en mármol. Felices quienes sepan alegrar y gratificar sus sentidos con la insensibilidad y vivir de su muerte. Este ejemplo que nos acaba de dar aquí es real. Está el que se va o la que se va y están los que se quedan. Y sí, y a veces la parafernalia puede llegar a cosas jaimitescas. Pero así con todo en la vida. A punto estoy de caer en un odio irreconciliable contra todo dominio popular, por más que me parezca el más natural y equitativo, cuando recuerdo la inhumana injusticia cometida por el pueblo ateniense. Hizo morir de manera irremisible y sin aceptar siquiera escuchar sus defensas a los valerosos capitanes que acababan de vencer a los lacedemonios en la batalla naval que tuvo lugar cerca de las islas Arginusas, la más disputada, la más violenta batalla que los griegos libraron jamás en el mar con sus fuerzas. El motivo era que tras la victoria habían aprovechado las ocasiones que la ley de la guerra les ofrecía en vez de pararse a recoger e inhumar a sus muertos. Y hace más odioso este ajusticiamiento el caso de Diomedón. Era uno de los condenados, hombre de notable virtud, tanto militar como política. Se adelantó para hablar tras oír la sentencia de condena y, pese a que solo entonces dispuso de tiempo para una audiencia sosegada, en lugar de emplearlo en favor de su causa y para descubrir
la evidente injusticia de tan cruel resolución, se limitó a manifestar su inquietud por la salvación de sus jueces. Rogó a los dioses que volviesen este juicio en su beneficio y para evitar que se atrajeran la cólera de los dioses sobre ellos por no cumplir los votos que él y sus compañeros habían hecho en agradecimiento por una fortuna tan ilustre, les hizo saber de qué votos se trataba. Y, sin decir más y sin regateo alguno, al instante se dirigió con sumo valor hacia el suplicio. La fortuna, algunos años después, les pagó con la misma moneda. En efecto, Cabrias, capitán general de su armada, que resultó vencedor del combate contra Polis, almirante de Esparta en la isla de Naxos, perdió el provecho claro y efectivo de su victoria, muy importante para sus intereses por no incurrir en el infortunio de aquel ejemplo. Y por no perder unos pocos cadáveres de amigos que flotaban en el mar, permitió que navegara a salvo una multitud de enemigos vivos que después le hicieron pagar cara la importuna superstición. Allí donde yacen quienes no... ¿Preguntas dónde yacerás una vez muerto? Allí donde yacen quienes no han nacido. Este otro devuelve el sentimiento del reposo a un cuerpo sin alma y que no tenga sepultura, donde el cuerpo pueda encontrar el refugio, donde abandonada la vida humana, el cuerpo repose de los males. De igual manera, la naturaleza nos hace ver que muchas cosas muertas siguen manteniendo relaciones ocultas con la vida. El vino se altera en las bodegas a medida que se producen ciertos cambios en las estaciones en su viña. Y la carne de venado cambia de condición y de sabor en los saladeros según las leyes de la carne viva, a lo que dicen. Aquí tenemos este nuevo capítulo titulado Nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos pueden tener verdaderamente unos colores que reíros vosotros del arco iris, que son todos los colores. Bastante irracionales, sin duda somos y hemos sido muchas veces. Los textos de Montaigne son un poquito a veces enrevesados de entender, pero no son enrevesados en sí, son enrevesados para nosotros porque están escritos en otra época. Ya hace mucho tiempo que no leemos los originales de estos textos, entonces nos cuesta entender. Pero esto se entendía y se entiende perfectamente antes y ahora. Esto es como si le dais el Quijote en su formato original a cualquiera. Y cualquiera, digo, cualquiera de mi edad. Cuidado porque seguramente no se arremangan a leerlo. No. Pero esto no significa nada. A mí me gusta a veces hacer el ejercicio de las cosas que me gustan y tomarme mi tiempo para entenderlas y compartirlas. Montaigne es una maravilla. Es cierto que en sus ensayos están llenos de citas de latín, pero citas y citas y citas. Claro, él manejaba el latín como nosotros manejamos los periódicos deportivos. Cada cosa tiene cada cosa. Mejor o peor, no, ni mejor ni peor, siempre y cuando exista una conciencia, una inteligencia, un don que lo puede tener el que lee el Marca, el periódico deportivo y el que escribe ensayos de este tipo, porque lo tiene, y hay gente que lo tiene, y tener la claridad y la clarividencia de entender la risa de la vida, la risa del poder, la risa de nuestras emociones, la risa de nosotros mismos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.